gracia de Dios sea derramada con poder. Hoy en esta noche nos acompaña la pastora Gloria Carta y honramos a nuestro Dios porque sabemos que Dios se va a glorificar con poder. Así que vamos a estar orando, pidiendo a Dios que hoy esa palabra sea de grande bendición y que podamos disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da. Damos la bienvenida en esta noche, mis hermanos, y vamos a estar orando en esta hora para que Dios sea tomando el control de los aires, de la emisión, de los equipos, de todos los aparatos necesarios para transmitir en esta oportunidad la palabra del Señor. Vamos a estar orando en esta noche. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Rey. Bendecimos, exaltamos tu grandeza, tu gloria, tu poderío. Señor, gracias por esta oportunidad de poder predicar tu palabra, de poder llevar este mensaje a vidas que en esta noche están necesitando. Probablemente que usted a través de su palabra haga aclaraciones, dé enseñanzas, instrucciones y aún, Señor, esté ministrando vidas que tienen necesidades en todas las áreas. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu sangre preciosa sea saltando para muchas personas en esta noche, para limpieza de su alma, de su ser, para la redención de sus vidas conforme Dios lo ha establecido para nosotros. Señor, pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo asista a nuestras vidas, que esté tomando los aires, que esté tomando los corazones, abriendo camino, llevándose todo lo que no es suyo, Señor, de cada una de aquellas personas que necesitan que en esta noche usted le dé un toque de su gloria. Gracias, Espíritu Santo, pedimos en esta noche, Señor, que muchas personas puedan ser bendecidas y edificadas a través de este mensaje que usted ha permitido. Se lo pedimos y se lo colocamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Y queremos que Dios esté ministrando sus vidas en esta noche a través de este programa, a través de esta palabra. Que el Señor pueda glorificarse en usted, su familia, su hogar, y que sea una bendición completa lo que en esta noche vamos a compartir en este lugar. Dios le bendiga y gloria a Dios por su presencia en esta hora, porque usted está allí recibiendo esa bendición, porque muchas personas en este momento no tienen la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Todavía no se les ha dado la oportunidad de parte de Dios de que ese velo sea quitado, esa sordera sea quitada de su alma para poder entender a ese Dios maravilloso que es el Dios suyo y mío, y que en esta noche está aquí para hablarnos. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios, honramos al Señor en esta noche por sus bendiciones y por todo lo que Dios está haciendo y hará en nuestra vida. Él es un Dios bueno, santo, poderoso, y vamos hoy a estar compartiendo la palabra de Dios. Para esto le estamos invitando que por favor abra su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo número 9, verso 14. Hebreos 9, verso 14. Gloria sea el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios. Pedimos que hoy Dios siga manifestando esa gloria especial, esa gloria poderosa. Bendito el nombre de Jesús. Estamos esperando que haya más conexiones, gloria a Dios, para que muchas personas puedan estar recibiendo hoy esa palabra de vida, esa palabra de bendición. Bendito el nombre de Jesús. Honramos al Dios del cielo en esta noche, declarando esa bendición de su gloria. Bendito el nombre de Jesús. Exaltamos
glorifique con su poder. Estamos orando para que Dios tome las familias, para que a través de este canal de Buenas Nuevas muchas personas puedan recibir a Jesús como el Salvador de su vida. Recuerde que Cristo vino a entregar su vida por nosotros. Él vino para rescatar nuestra vida, que estaban sumidas en la perdición. El camino del hombre es un camino que está destinado a perdición, a menos que Jesucristo intervenga en su vida y Él haga un cambio, una renovación poderosa en Dios. Aleluya. Así que nos gozamos en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos algún inconveniente con la conexión, pero el audio se mantiene. Gloria a Dios. Aquí lo más importante es la palabra de Dios. Así que vamos a estar en esta hora leyendo la palabra de Dios. En este momento declarando esa palabra de bendición. Santo en el nombre de Jesús. Y dice así, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Y hay una palabra aquí, es conciencia. Yo creo que es necesario que hablemos un poquito acerca de esa parte de la conciencia. Hay gente que le dice a otra, mira, es que tú no tienes una buena conciencia. Otros dicen, tienes esa conciencia negra. En todo caso, el término conciencia tiene una relación estrecha con nuestra manera de juzgar las cosas, de hacer las cosas correctas e incorrectas. Y la mala conciencia es un acto en el cual la persona hace cosas que no está bien, pero que luego la conciencia trata como de reconvenir esa actitud, esa acción. Entonces, muchas veces la conciencia de la persona llega a un estado en el cual no tiene una buena aprobación. Entonces esa conciencia sucia, esa conciencia negra necesita una restauración. Una persona cuando ha cometido muchos ilícitos en su vida, dice que la gente dice que la conciencia le acusa por las cosas que hizo y que están ahí, que eso trata de redarguir la vida de la persona. Entonces, el tema de la conciencia es un tema bastante extenso. Yo quisiera que la pastora Gloria nos hablara un poquito acerca de qué piensa acerca de la conciencia de las personas y cómo esto puede intervenir en el desempeño de las personas. Bueno, yo no es que sepa mucho de conciencia, pero yo un día me encontré en la Biblia con eso y eso me impactó. Porque antes de conocer a Cristo tenía el concepto de que la conciencia era como lo que lo dirigía a uno en los actos morales, etcétera. Y cuando conozco al Señor, entonces entiendo que cuando una persona no tiene a Cristo, primero tiene su alma entronada sobre su espíritu y su cuerpo, y que su alma es la que maneja su vida, sus actitudes, sus emociones, su voluntad, etcétera. Y que cuando conocemos a Cristo, entonces ya viene la diferencia en la que el hombre debe darle paso a que sea el Espíritu quien se entrone en el ser humano y tome el control de su alma y de su cuerpo. Entonces se tiene que empezar a manifestar los frutos del Espíritu en un creyente. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos manejados por el alma, sino por el Espíritu. Debería ser, es el orden, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Espíritu gobierna el alma y el alma tiene que ajustarse a los preceptos divinos
y lógicamente nuestro cuerpo tiene que manifestar una alma transformada y dirigida por preceptos divinos. Entonces cuando me convierto al Señor, entiendo que ya no podemos hablar de conciencia sino de espíritu. No podemos hablar de actos buenos o malos, sino de todo aquello que es aprobado por la palabra. Pero un buen día estaba leyendo el libro de Romanos y ahí me encontré con que la Biblia habla de que Romanos determina la conciencia como que es la que está dirigiendo las actitudes de las personas en el mundo para que entiendan el bien y el mal. Entonces, cuando yo leo eso, yo dije, pero el Señor no nos deja tan a la deriva cuando estamos en el mundo, porque aunque no tenemos el gobierno del Espíritu de Dios en nosotros, porque todavía no ha sido entronado Dios en nuestra vida, está la conciencia. Y la conciencia es la que determina para nosotros, o para el ser humano en general, qué está bien, qué está mal. Entonces, por eso se habla de, si tú eres consciente, tú sabes que eres injusto. Si tú eres consciente, tú sabes que eso es una injusticia. Y empezamos a tasar la moralidad de las personas por la conciencia, por lo que dicta la conciencia. Entonces, bueno, aquí hoy está hablando de que la sangre de Cristo lava la conciencia. Y siempre me ha impactado de una manera tremenda esta palabra del libro de Hebreos que dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que podáis servir al Dios vivo. A mí me llama la atención porque cuando hablamos de obras muertas, entonces tenemos que pensar en obras que conducen a la muerte. Entonces la conciencia nuestra es lavada por la sangre de Cristo. Eso quiere decir que si en el mundo la conciencia nos estuvo tasando la moralidad para que viviéramos bajo unos principios morales aceptables y que de alguna manera se ajustan a la palabra del Señor, lo que es la justicia, lo que es la verdad, lo que es estas cosas, estos conceptos que hacen ver a una persona en rectitud. Entonces, cuando nosotros miramos que aún esa conciencia, con todo y que se usa para denominar o para tasar la moralidad del hombre natural, del hombre que está en el mundo sin Dios, lo necesita lavar la sangre de Cristo. Entonces, quiere decir que una conciencia lavada por la sangre de Cristo es algo excelente, algo supremo. Entonces dice que la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras de muerte que conducen a la muerte espiritual, al infierno, que se pierde la eternidad, etcétera. O se pierde la eternidad con Dios, porque lo otro también es eternidad. Entonces, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Eso quiere decir que nuestro llamado está tocado tiene que ser ministrado por el lavamiento de la sangre de Cristo para poder nosotros tener ese efectivo servicio a Dios. Entonces, es tremendo, porque el siervo de Dios, el ministro, eso tiene que ver con la excelencia del servicio y tiene que ver mucho con el ministerio. Eso es lo que puedo aportar. Y bueno, me llama también la atención porque dice: cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestra conciencia para que podáis servir al Dios vivo. Entonces, cuando yo estuve mirando este libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo del 7 en adelante, 8, 9, 10, en donde se habla del servicio del sacerdocio de Cristo,
porque es que eso es lo más lindo de este contexto, que se refiere al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo como mediador, el mediador del nuevo pacto, en donde su sangre se ha derramado para limpiarnos, precisamente para que nosotros seamos restaurados o redimidos y podamos realmente ser aceptos delante de Dios y poder ser unos siervos del Señor, que es lo que somos los ministros. Entonces, el Señor Jesús, en ese libro de Hebreos está establecido ese sacerdocio del sumo sacerdocio del Señor Jesús, y habla de que nosotros tenemos que estar precisamente metidos en esa redención, y lo compara con la antigüedad, cuando a través de los sacrificios se limpiaba al pueblo de los sacrificios de animales, y habla de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, la sangre de la becerra y la ceniza que se usaba para la aspersión, que es lo que nosotros hoy en día como ministros y como sacerdotes hacemos sobre el pueblo, que nosotros ministramos, y a la aspersión de la sangre cae sobre las personas que están bajo nuestro cuidado, para que el enemigo no los toque. Entonces nosotros lanzamos la sangre y la persona es protegida, porque es el oficio sacerdotal. Entonces, en la antigüedad el oficio sacerdotal se hacía una vez al año, que entraban con sangre, y dice la Biblia que sin sangre no hay redención. Entonces los sacerdotes tenían que hacer el oficio sacerdotal una vez al año, pero que Cristo una vez entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Con esa sangre hizo la expiación por siempre, o sea que no hay que repetir nunca más. Pero yo recuerdo una vez en el pasaje de Éxodo, cuando el pueblo, Dios mandó a Moisés para que ungiera a ese pueblo, para que lo limpiara, y que tomó sangre de becerra e hisopo y salpicaba la sangre sobre el pueblo, porque era la Pascua, y entonces el pueblo recibía la limpieza, y con eso se ponían a cuentas con Dios cuando la gente fallaba. Entonces, hoy en día nosotros tenemos esa sangre poderosa para nosotros como ministros hacer aspersión sobre el pueblo, y el enemigo no pueda tocarlo. Entonces es una acción de un compromiso que tiene que ver con el servicio. Es el nivel más alto que Dios le da a un ministro. Entonces es una maravilla que podamos tener esa oportunidad, y que usted y yo entendamos que ya no estamos en la ley, o no estamos como antes, cuando a través de un ministro que teníamos que confesarle pecados y que nos ponían penitencias para podernos perdonar los pecados. Ya eso realmente, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, quedó invalidado. Por lo tanto, usted no tiene que ir a confesar sus pecados delante de un hombre, ni tiene que esperar que le impongan unas penitencias para que usted pueda sentirse que ya no le está fallando a Dios. Eso ya no es necesario, porque el sacrificio de la cruz de Calvario, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es suficiente para que usted y yo, hoy nuestra conciencia sea lavada por la fe en que ese es nuestro Redentor. Entonces, como Cristo es nuestro Redentor, como Cristo es tu Redentor, entonces su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ha continuado siendo el sacrificio valedero para que usted y yo recibamos la expiación de nuestras culpas, y solamente tenemos que ir donde el Señor, confesarle, y además de eso creer que su sangre es suficiente para que usted y yo estemos perdonados.
por el Señor Jesús. Y el Padre nos ve limpios, porque no es necesario que nosotros vayamos delante de otra persona, porque tenemos el sumo sacerdote, que de eso se trata ese texto precisamente, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para que Él vaya delante del Padre y nosotros presentarnos con la fe en esa sangre que nos justifica, que nos redime, que nos perdona, que nos limpia, que nos lava y que nos quita de nuestra conciencia todas aquellas cosas que estamos manejando mal, porque la conciencia fue puesta para que te dirigiera bien. Pero como nosotros tenemos lo que el mundo nos ofrece, una contaminación, lo que el mundo nos imparte, lo que el mundo nos imprime a través de la corriente de este mundo, entonces nosotros entramos en algunas actitudes creyendo que están bien, pero que a la luz de la palabra no están bien. Entonces esa conciencia puede verse manchada por actitudes que son incorrectas delante de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra dice que la sangre de Cristo lava nuestras conciencias de obras de muerte, para que nosotros estemos en la capacidad de servir a nuestro Dios. Donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay rebelión, desobediencia, donde hay mundanalidad, cosas que a Dios no le agradan. Entonces es muy importante que nosotros podamos revisar cómo está nuestra conciencia, y el termómetro de nuestra conciencia es el servicio a Dios. Es decir que si usted no le está sirviendo a Dios, si usted no está disponible para que Dios le use, es porque hay algo en su vida que está impidiendo que usted le sirva a Dios. Si usted mira la vida de Jesucristo, va a encontrar que el Señor en todo tiempo le servía al Padre, llevando la palabra de vida, la palabra de bendición, extendiendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una buena conciencia. Entonces, una mala conciencia impide que una persona pueda servir a Dios. ¿Por qué? Porque en esa conciencia de pronto hay ambiciones, en esa conciencia de pronto hay temores, en esa conciencia hay egoísmo, etc. Entonces, el poder de la sangre de Cristo, ahora sí, ese poder de la sangre del Señor va a limpiar, va a purificar nuestra vida. Ese poder de la sangre de Cristo va a ser un efecto de limpieza. Es decir que la sangre de Cristo tiene el poder de transformar tu mente, de sacar esa basura que está muchas veces en la mente de las personas y que le impide servirle a Dios. Cuando una persona es tocada por Dios, por su poder, por su gloria, lo primero que Dios hace es traer una purificación. Esa sangre preciosa de Jesús empieza a recorrer el cuerpo de Cristo y nos toma a nosotros y nos lava. La sangre de Cristo tiene el poder de ser un agente de limpieza, de purificación, para que entonces nosotros podamos servirle a Dios. La sangre del Señor tiene el poder de sacar las cosas malas que hay en la vida de las personas. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos al Señor Jesús
para que con su sangre preciosa Él purifique nuestras vidas. Quizá usted de pronto conoce a una persona que no está haciendo las cosas bien y usted desea que esa persona cambie, y por más que usted le ruegue a esa persona, usted no ve cambio en esa persona, y usted dice, pero tantos consejos que se le da a fulano de tal, pero no cambia, su actitud es igual. ¿Por qué? Porque esta persona lo único que puede traer una limpieza sobre su vida, lo único que puede transformar esa vida es el poder de la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder de traer limpieza, de traer purificación. Y es por eso que tenemos que clamar el poder de la sangre de Cristo para que ella traiga esa limpieza, esa purificación a nuestras vidas, y que estemos aptos para servirle a Dios, para ser una persona transparente, para ser una persona que no andamos escondiendo las cosas, que no estamos engañando, porque nuestra conciencia está limpia. El poder de la sangre de Cristo lava nuestras conciencias, la limpia, la purifica, de tal manera que no hay pensamientos que nos acusen, no hay pensamientos que nos asalten de pronto, no hay pensamiento de engaño, de mentira que esté en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha actuado con su poder en nuestra vida y ahora somos purificados con su sangre. Por eso es importante conocer al Señor y conocer el efecto que tiene el poder de la sangre de Cristo. Por eso dice aquí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire la importancia de Cristo sacrificarse en la cruz. ¿Para qué? Para derramar esa sangre. Y ese sacrificio nos lava a nosotros hoy. Ese sacrificio nos limpia a nosotros. Es decir, que cada vez que usted se acerca al Señor en oración y permite que esa presencia del Señor esté en su vida, asimismo va a tener limpieza, purificación. Entre más te acerques a Cristo, más te limpia tu conciencia. Entre más te dispongas para Dios, Él va a actuar más poderosamente en tu vida para que entonces seas totalmente purificado. Por eso dice otro texto que tenemos acá, Efesios capítulo 2, Efesios 2, verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la sangre de Cristo nos lava, nos podemos acercar a Dios porque estamos limpios, estamos purificados. Entonces, esa sangre nos purifica para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. La sangre nos acerca a Dios. El poder y el efecto de la sangre de Cristo va a estar haciendo un efecto de limpieza total, renovando nuestra manera de pensar. Ya no va a estar el egoísmo o la ambición, la mentira, el engaño, sino que ahora nuestra vida está para servirle a Dios. Ahora nuestra vida está para estar delante del Señor siendo lavados y purificados. Y qué bendición es que a medida que esa sangre nos limpia, Dios nos perfecciona delante de Él. Así que cuando usted habita en medio de personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, esto va a ser bendición para su vida porque usted va a estar confiado. Si su esposo o su esposa han sido lavados con la sangre de Cristo, usted va a tener confianza en esas personas porque van a actuar de buena fe, con una conciencia limpia. Igual cuando usted se relaciona con personas en un negocio, ¿verdad? Si de pronto usted se asocia con alguien para un propósito, qué bueno que esas personas sean cristianas. ¿Por qué? Porque esas mentes van a estar lavadas con la sangre de Cristo. Usted va a estar totalmente confiado porque sabe que Dios está actuando y que Dios se va a mover de una manera poderosa tal que aquellas personas te van a dar confianza a ti. Esas personas van a actuar de una manera cabal, de una manera justa, de una manera que amerita que tú entregues más confianza en esas personas. Por eso es muy importante conocer este tema del poder que hay en la sangre de Cristo. Y si en tu vida hay algo que todavía no le agrada a Dios, es necesario que tú
lo sometas a que Cristo lo limpie con su sangre preciosa y poderosa. ¿Qué es lo que hay en tu conciencia que de pronto no le está agradando a Dios? ¿Cuáles son las actitudes las cuales tú estás haciendo que no le están agradando al Señor? Es tiempo de rendir esas áreas a Dios. Es tiempo de permitir que el poder de Dios traiga esa purificación. Así que en esta noche vamos a abrir nuestro corazón a Dios, vamos a abrir nuestra vida a Dios y vamos a decirle: Señor, aquí estamos, necesitamos una limpieza, necesitamos una purificación, necesitamos que tú actúes, necesitamos que tú te muevas de una manera especial. Así que en esta noche, hermanos, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Por eso es que decimos que hay poder en la sangre de Jesús. Todavía la sangre de Cristo está activa. ¿Por qué decimos que la sangre de Cristo está activa? Hay gente que dice: bueno, pero que Cristo murió hace más de 2000 años. ¿Y cómo es que hoy ustedes invocan la sangre del Señor? Hay un texto en la Biblia, ahora no recuerdo, pero usted puede buscarlo. Hay un texto que dice que la sangre es la vida. Eso está en el libro de Génesis, creo. La sangre es la vida. La Biblia dice que la sangre es la vida. Cuando una persona pierde su sangre, ¿verdad? Se desangra, muere, porque ya no tiene la sangre. Entonces, porque la sangre es la vida. Ahora, ¿la vida de Cristo está vigente? La respuesta es sí. La vida de Cristo está vigente. Entonces, la sangre de Cristo está vigente, porque la sangre es la vida. Por eso es que nosotros podemos clamar al poder de la sangre de Cristo, y cuando nosotros tenemos la experiencia de la administración y declaramos el poder de la sangre de Cristo, los demonios huyen, retroceden, porque le tienen pavor cuando usted menciona la sangre de Cristo, porque la sangre es vida y los demonios son muerte, destrucción. Entonces es muy importante nosotros reconocer el hecho del poder que hay en la sangre del Señor. Así que disponga su vida para que sea la sangre de Cristo actuando, moviéndose con gran poder. Y otra cosa importante, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo irriga la sangre de Cristo. Es decir, que todos los que estamos en Cristo somos irrigados por la sangre del Señor. Ahora, si usted investiga un poco acerca del trabajo de la sangre en el cuerpo humano, usted va a aprender que la sangre hace un trabajo bien importante en el cuerpo. La sangre es la que lleva el oxígeno y los alimentos a los lugares más apartados del cuerpo, a la célula más apartada. Hasta allá va la sangre, y esta sangre del cuerpo humano lleva oxígeno y lleva nutrientes. Asimismo, esta sangre, cuando se regresa, que es la sangre venosa, entonces saca el gas carbónico y saca los desechos de las células. Este es un proceso que hace la sangre. Entonces, asimismo, la sangre de Cristo, cuando la aplicamos, hace el proceso de oxigenar nuestra vida, de traer limpieza, de traer purificación y llevarse la basura, llevarse lo dañino, lo tóxico de nuestra vida. Entonces es imprescindible, es de vital importancia que nosotros podamos reconocer el poder que hay en la sangre del Señor. Yo quiero pasar a la pastora Gloria, creo que tiene algo también que opinar al respecto. Para el texto que estamos leyendo, aquí la que cabe es la purificación, porque el proceso de la sangre humana, además de dar vida, nutrientes, también purifica. Entonces el Señor Jesús y la palabra nos enseña que la sangre de Cristo purifica. Eso es lo que purifica nuestra vida, o sea que todo lo que es tóxico en nosotros, cuando somos hombres naturales, que todavía no tenemos el entronado, el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, porque nosotros tenemos un espíritu, que ese espíritu cuando es tocado por el Espíritu de Dios, inmediatamente renueva
nuestra vida, es lo que nos da la vida de Dios. Cuando tenemos la vida de Dios, el espíritu despierto, prácticamente nuestro espíritu despierta, entonces nuestro espíritu debe gobernar nuestra vida. Y el espíritu de Dios, que es lo que toca nuestro espíritu, lo que trae son las cosas de Dios. Por eso es que cuando hablamos en lengua hay este misterio de comunicarnos espíritu a espíritu. Entonces nos indica que cuando nosotros nos comunicamos con el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, nosotros debemos o deberíamos como creyentes permitir que nuestro espíritu también esté entronado totalmente sobre nuestra vida, en nuestros actos, en todas las cosas que nosotros manifestamos, especialmente nuestra alma, porque el hombre sin Dios es manejado por el alma y es un hombre almático que maneja muchas cosas que son vicios. Entonces la conciencia está dentro del alma precisamente, y la voluntad, o sea, todas esas cosas. Entonces el hombre es un hombre voluntarioso y no está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros llega el Espíritu Santo a nosotros y nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a dejarnos regir por la palabra con el fin de que nuestra vida sea transformada, entonces la sangre de Cristo nos purifica los pensamientos, las actitudes, ya no vemos el mundo de la misma forma. Ya una de las cosas que aprendemos es que ya nosotros no tenemos que vengarnos de los enemigos, sino amar a los enemigos, que es una de las cosas más difíciles. Perdonar es algo bastante difícil en cualquier persona, el perdón. Entonces, a través de la sangre de Cristo lo podemos hacer. Cuando a nosotros se nos revela que en nuestro corazón está el amor de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, es algo que nos va haciendo a nosotros desocupar nuestro corazón y nuestros sentimientos de cosas negativas, de resentimiento, de falta de perdón, raíz de amargura, todas esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando opera la vida de Dios en nosotros, y nosotros tenemos y reconocemos a través de la palabra que nos los dice, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando nuestro corazón es lleno del amor de Dios, entonces en la medida que tú vas entendiendo que tú tienes el amor de Dios en tu corazón, se va ensanchando el amor de Dios en tu corazón, y eso eso se deja traslucir. Y muchas personas pueden ver que ya tú no eres la misma persona, que ya tú has cambiado, que tus actitudes no son iguales, ya no eres un vengativo, etcétera. Porque precisamente la sangre de Cristo nos purifica. Entonces, tenemos el lavamiento por la palabra, tenemos la redención por la sangre, y todo eso va siendo parte de la transformación de nuestro ser, de lo que antes éramos, de un hombre natural a un hombre espiritual. Entonces es una herramienta muy poderosa, la sangre de Cristo, en la vida del creyente, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, porque de esa manera vamos a entender que nuestra hermandad se entiende es precisamente porque nos está corriendo la misma sangre. Entonces la gloria de Dios en nosotros podemos darle gloria a Dios porque es algo bien especial que nos ocurre. Es las maravillas de ser un hijo de Dios, es las ventajas. Eso es lo que son verdaderas bendiciones. Las bendiciones no son la plata, el dinero, la facilidad, los carros, los lujos, los viajes, la vanidad. Eso no es bendición, como el mundo entiende la bendición. La gente tiene el concepto de que estar bendecido es estar prosperado, es estar en victoria, porque entienden la prosperidad por una parte una parte material, por una parte monetaria. Eso es lo que es prosperidad para el mundo. La gente entiende, y las iglesias repiten esto, que es algo que molesta cuando uno tiene una revelación. Bendecido, prosperado y en victoria, porque creen que bendecido es tener el alimento 3 veces al día, que tener la mejor ropa, que tener la casa llena de lujos, que no tener deudas, eso creen que es ser bendecido.
pero bendecido es haber reconocido las maravillas que es recibir la gracia derramada por la venida de Cristo y la muerte en la cruz del Calvario. Eso es una bendición, saber que nosotros ya no somos el mismo hombre de antes, que ya nuestros pensamientos no son los de antes. Precisamente por eso las cosas cambian de orden, y por eso la prioridad ya nuestra no es la economía, o estar bien económicamente no es la prioridad, porque aun cuando eso hace parte de la gracia y de la bendición, podemos ver que hay gente que está, y un ejemplo de eso son los pastores, porque los pastores pueden estar pasando momentos muy difíciles, tienen cargas de todo tipo, y la carga económica no solamente es de la familia, también tienen la carga de la iglesia. La carga económica de la iglesia en los pastores le puede hasta enfermar, robar la paz y todo lo demás, porque uno sabe que tiene que darle cuentas a Dios por el trabajo que nos ha entregado en las manos, pero al mismo tiempo tenemos el embate de Satanás que impide que las bendiciones económicas o el dinero llegue con facilidad a la iglesia. Y hoy en día estamos viendo una cosa loca que se está manifestando en los ministerios, que ya están llenos de dinero por la fe de nosotros creer que dando diezmo podíamos sacarlos adelante. Entonces el cristiano compraba la música para enriquecer a los cantantes cristianos, y hoy que están llenos de dinero, entonces dicen que ya no se debe diezmar. Entonces estamos mirando una controversia que se está volviendo, y eso es un ataque al mismo diablo, porque va contra la palabra que establece que la economía de la iglesia está basada precisamente en que el pueblo de Dios tiene unas premisas, que se trata de llevar ofrendas y diezmos, porque eso fue lo que Dios le estableció a su pueblo, y no porque Dios necesitara el dinero, sino para probar el corazón. Y la Biblia por eso habla de raíz de todos los males el amor al dinero. Entonces, una de las cosas que lava la sangre de Cristo es el amor al dinero, porque nosotros sabemos que el dinero es un medio, pero no es la dicha ni la felicidad, como es el concepto del mundo. El concepto del mundo es que si hay dinero, hay prosperidad. No, la prosperidad no está basada en dinero, que es el tema que estoy tratando de decir. La prosperidad suya puede ser una salud, la prosperidad es la paz, la prosperidad es el gozo, la prosperidad es entender que usted es un hijo de Dios. La prosperidad es muchas cosas que se conjugan para llenar esa palabra prosperidad, pero no está representada en la parte monetaria, que porque tú tienes el carro del año, que porque tú puedes cambiar el carro cada 2 o 3 años o cada año, porque tú puedes viajar todos los años, que porque vengo directo desde Miami a festejar cosas. Esas son cosas que realmente no son la que determina que tú estás en prosperidad. Que Dios te haya dado la oportunidad que tú disfrutes esas cosas, gloria a Dios, porque Dios lo hace. Pero, como digo yo, eso es un rato de suerte, aunque es una palabra incorrecta. Pero esas cosas pueden estar o no estar. Y la dicha tuya, la felicidad tuya y la prosperidad tuya no depende de si tienes o no tienes dinero. Tú puedes prosperar en tu mentalidad, porque ya tú no estás teniendo los mismos pensamientos de antes. Y hay muchas facetas en las cuales podemos encontrar la prosperidad. Entonces, la sangre de Cristo precisamente nos lava nuestras conciencias, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por ese pensamiento mundano de que porque tienes mucho, entonces eres próspero. No, tú puedes tener o no tener y ser próspero, porque la prosperidad no está supeditada a una cantidad de millones que tú puedes determinar, como los que puede tener Shakira, los que puede tener cualquiera de esas personas que en el mundo maneja Bill Gates, etcétera, que pueden decir la fortuna es de tantos miles de millones en dólares. No, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos algo precioso, y es que Cristo nos debe ir transformando nuestro pensamiento cada día para acercarse más a lo que la palabra de Dios establece para el cristiano. La vida del cristiano, cómo debe ser la actitud de un cristiano, porque yo no puedo decir que soy mejor cristiano y tener mejor testimonio que otro si yo estoy tratando de quitarle a mi hermano su herencia que le toca legalmente, por ejemplo. Eso no me hace a mí más
tener mejor testimonio que un hermano. Entonces, esas son las cosas que la sangre de Cristo lava en una persona, que yo no puedo apropiarme de lo que no es mío. Yo tengo que darle a la persona lo que es justo para ella. Y en la justicia de Dios está realmente el que yo haya sido lavado o no por la sangre de Cristo. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema, pastor. Usted se metió en aguas profundas. El Señor es que nos ha metido y para eso estamos, para que nosotros compartamos la verdad. Nosotros tenemos que compartir la verdad. Y como decía un pastor en República Dominicana, pastor, yo le voy a pedir un favor. No venda el mensaje. Siga predicando como usted predica. Entonces, eso es lo que nos corresponde, predicar la verdad, establecer la verdad. Y queremos que el Señor siga actuando y glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, le damos gloria a nuestro Dios en esta noche por este tiempo. Gracias por las personas que se han conectado, por estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor y pedimos que mañana Dios se glorifique nuevamente con otra entrega de este programa Buenas Nuevas para usted. Dios le guarde y Dios le bendiga.